Buenas tardes, abogada María Elvira Guerra y compañeros, reciban un cordial saludo. Sean todos bienvenidos a la exposición correspondiente a la fase 3 de nuestro proyecto de asignatura Derecho Civil 5, los contratos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema los contratos y las obligaciones en el derecho civil, abordando sus principales fundamentos jurídicos, elementos esenciales, clasificación e importancia dentro del ordenamiento jurídico hondureño. Mi nombre es Carlos Suazo Núñez y tengo el gusto de presentar este trabajo en compañía de mis compañeros Joseph Odair Madrid Carvajal, Gabriela María Medina Velázquez, Andrea Lisbeth Menardi Guadrón y Lester Jair Santos Medina. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestra exposición. Permítanme comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez han prestado dinero a un familiar, firmado un contrato de alquiler o comprado algún bien mediante un acuerdo con otra persona? Si la respuesta es sí, entonces ya han formado parte de una relación jurídica regulada por el derecho civil hondureño. Imaginemos ahora una situación muy común. Supongamos que un amigo nos presta 50,000 lempiras para iniciar un pequeño negocio. A simple vista, parece un simple acuerdo entre dos personas. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ocurre algo mucho más importante. En ese mismo instante nace una obligación protegida por la ley. Precisamente de eso se trata nuestra investigación. Analizaremos cómo las obligaciones y los contratos constituyen la base de la mayoría de las relaciones jurídicas que celebramos en nuestra vida cotidiana. Las obligaciones están presentes cuando compramos una casa, alquilamos un inmueble, solicitamos un préstamo, contratamos cualquier servicio. Gracias a ellas, la ley garantiza que los acuerdos celebrados entre las personas puedan cumplirse y en caso contrario pueda exigirse legalmente el cumplimiento. Ahora bien, dicho esto, ¿qué entendemos por obligación desde el punto de vista jurídico? Una obligación es el vínculo jurídico que une a dos personas. El acreedor, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una prestación, y el deudor, quien tiene el deber de cumplirla. Esa prestación puede consistir en dar una cosa, en hacer algo o abstenerse de realizar una determinada conducta. Lo más importante es que este vínculo está protegido por la ley. Por ello, si el deudor incumple, el acreedor puede acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la obligación. Por esta razón, las obligaciones constituyen uno de los fundamentos del derecho civil en nuestro país. Continuemos con otro ejemplo para comprender mejor. Supongamos que Carlos presta 50,000 lempiras a José. Desde ese momento nace una obligación jurídica. José tiene el deber de devolver el dinero en el plazo acordado y Carlos adquiere el derecho de exigir su pago. Si José cumple, la obligación se extingue normalmente, pero si incumple, Carlos podría recurrir a los mecanismos legales para reclamar el cumplimiento de esas obligaciones. Este ejemplo y el anterior no son simples promesas, sino relaciones jurídicas protegidas por la ley que brindan la seguridad y la confianza a las personas. Ahora que hemos comprendido qué son las obligaciones y cuál es su importancia dentro del derecho civil hondureño, corresponde analizar su naturaleza jurídica, los elementos que la integran y las fuentes de las cuales nacen. Para desarrollar este tema, cedo la palabra a mi compañero Joseph. Muy buenas tardes, nuevamente. Mi nombre es Joseph Odair Madrid y como bien lo explicó mi compañero Carlos, toda obligación crea un vínculo jurídico entre dos personas. Bueno, ahora corresponde comprender cuál es la naturaleza jurídica de esa relación. Veamos qué es la naturaleza jurídica. Dice que es la relación jurídica patrimonial, que permite al acreedor exigir el cumplimiento de una prestación al deudor. Antes de dar un ejemplo, veamos qué características tiene. Existe protección legal.
produce derechos y obligaciones y puede exigirse judicialmente. Antes de todo esto, hay que entender que son dos personas unidas mediante un documento. Veamos un ejemplo. Juan vende una motocicleta a María. Un precio establecido serían 50.000 lempiras. Ambos adquieren derechos y obligaciones. Juan debe entregar la motocicleta y María debe pagar el precio establecido en el documento. Ahora bien, veamos la naturaleza jurídica. Las obligaciones consisten en que no se trata únicamente de un compromiso moral o de una promesa entre particulares. Es más que eso, es una relación reconocida y protegida con el derecho, que permite, mediante el cual una persona denominada deudor queda obligada a cumplir una prestación a favor de otra llamada acreedor. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Es que este vínculo puede hacerse valer ante los tribunales cuando el deudor incumple. Esta posibilidad de exigirse judicialmente el cumplimiento es lo que distingue esta obligación jurídica de un simple compromiso de palabra, que es lo que pasa en los tiempos de antes, que antes no hacían contrato ni un documento que respaldaba alguna venta, todo era de palabra. Y cuando se querían ir judicialmente no había cómo comprobar eso, porque no había algún documento, un contrato o algo que respalde que ambas partes se pusieron de acuerdo para X comprar algo o adquirir algo. Bueno, por ello las obligaciones constituyen uno de los pilares fundamentales del derecho civil. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, brinda seguridad en las relaciones patrimoniales que las personas celebran diariamente. Ahora bien, hablemos un poco de los elementos de las obligaciones. Dice que toda obligación posee tres elementos esenciales. Veamos el primero, sujetos. Dice que las personas que participan en la relación jurídica, por un lado encontramos al acreedor que tiene derecho de exigir el cumplimiento y por otro lado el deudor, quien tiene el deber jurídico de cumplir esa prestación. Eso es el sujeto. Ahora bien, veamos el objeto. El objeto de la obligación. La prestación puede consistir en entregar una cosa o realizar una actividad determinada. No obstante, debe ejecutarse una conducta. Ahora bien, veamos el vínculo jurídico. Este elemento es el que une al acreedor con el deudor. ¿Por qué? Porque permite que la obligación pueda exigirse legalmente en caso de incumplimiento. Es lo importante de este vínculo jurídico. Bueno, veamos un ejemplo sencillo. Un contrato de arrendamiento. Ok. El arrendamiento tiene la obligación de entregar el inmueble en condiciones adecuadas. Ojo, adecuadas, en condiciones adecuadas. Mientras que el arrendamiento tiene la obligación de pagar la renta de la fecha acordada. Ambos adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Ahora bien, hablemos ahora de las fuentes de las obligaciones. Bueno, tenemos que las obligaciones pueden surgir de varias. Ok, veamos primero la ley. Esta es la que impone determinadas obligaciones de manera directa. Los contratos, ok, constituye la principal fuente de las obligaciones porque nacen de un acuerdo de voluntad entre ambas partes. Veamos cuansi contratos. Ok. ¿Qué genera? ¿Qué efecto genera? Genera efectos jurídicos, aún sin existir un contrato apropiadamente dicho. Y también tenemos los delitos y los cuansidelitos. Esto es cuando una conducta ilícita ocasiona un daño que debe ser reparado. Ok. Hay que tener en cuenta algo, que el derecho civil de los contratos representa la fuente más frecuente e importante de las obligaciones. ¿Por qué? Porque ya que mediante ellos las personas organizan la mayoría de sus relaciones patrimoniales. Bueno, conociendo ahora cómo nacen las obligaciones y cuáles son los elementos esenciales que corresponde estudiar la institución jurídica, que le da origen con mayor frecuencia al el contrato.
Por ello, cedo la palabra a mi compañera Gabriela, quien explicará un poco del concepto jurídico del contrato y los principales fundamentales que rigen. El contrato, conceptos jurídicos y principios fundamentales. Es un tema básico del derecho civil que usamos en la vida diaria sin darnos cuenta. ¿Qué es el contrato? Dice que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tienen como objeto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esto significa que cuando dos personas se ponen de acuerdo, la ley conoce este acuerdo y da efectos jurídicos. Por ejemplo, cuando compramos algo, alquilamos una casa o contratamos un servicio, estamos celebrando un contrato. Dentro de eso tenemos las ideas clave del contrato. Dice que es un acuerdo entre de voluntades, produce efectos jurídicos, está regulado por la ley. Es importante entender que no solo es un papel firmado, sino el acuerdo entre las partes lo que realmente importa. Luego tenemos los principios fundamentales del contrato. Para que un contrato sea válido y funcione correctamente, se basa en varios principios del derecho civil. Como el primer principio tenemos autonomía de voluntad. Las personas tienen libertad para decidir si quieren contratar y qué condiciones siempre que no sea contrario a la ley. Tenemos el principio de buena fe, que dice que las partes deben actuar con honestidad, respeto y transparencia durante todo el contrato. Tenemos el principio de fuerza obligatoria. Cuando un contrato es válido, se debe cumplir como si fuera ley entre las partes. Tenemos también el principio de libertad contractual. Las personas pueden elegir con quién contratar y qué condiciones establecer dentro de los límites legales. Estos principios garantizan seguridad y confianza en las relaciones entre las personas. Luego tenemos un ejemplo práctico sobre un contrato de compra-venta. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Carlos vende un vehículo a José de 250.000 empiras. Este contrato En este contrato, Carlos tiene la obligación de entregar el vehículo y garantizar que es suyo legalmente. José tiene la obligación de pagar el precio acordado. Esto demuestra que un contrato genera obligaciones para ambas partes. En conclusión, el contrato es una herramienta fundamental del derecho civil porque permite que las personas realicen acuerdos con seguridad jurídica. Gracias a los contratos, nuestras relaciones económicas y sociales pueden desarrollarse de forma ordenada y protegida por la ley. Muy buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Andrea Menardi y les estaré hablando acerca de la parte de los elementos esenciales y clasificación de los contratos. Para comenzar, cada contrato válido debe reunir una cantidad de elementos fundamentales, que son 4 elementos fundamentales, los cuales corresponden a consentimiento, objeto, causa y capacidad. Después de conocer qué es un contrato y cuáles son los principios que lo rigen, es importante comprender cuáles son los elementos necesarios para que un contrato exista y produzca efectos jurídicos. El primero es el consentimiento, que consiste en el acuerdo libre y voluntario entre las partes. Sin consentimiento no existe contrato. El segundo elemento es el objeto. Se refiere a aquello sobre lo que recae el contrato como un bien, un servicio o una obligación. Además, el objeto debe ser posible, lícito y determinado o determinable. El tercer elemento es la causa, es decir, la razón jurídica que motiva a cada una de las partes a contratar. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor busca recibir el precio y el comprador adquirir el bien. Finalmente encontramos la capacidad, que consiste en la aptitud legal que tienen las personas para celebrar contratos y asumir obligaciones válidamente. Cuando estos 4 elementos están presentes, el contrato puede producir plenamente sus efectos jurídicos. Para la clasificación de los contratos, contamos que la clasificación de todos los contratos varía de acuerdo a cada uno de los tipos. Los contratos no son todos iguales. El derecho civil los clasifica según diferentes características. En primer lugar, encontramos los contratos unilaterales, como su nombre lo dice, en los que solamente una de las partes asume obligaciones. En cambio, en los contratos bilaterales, tenemos de que ambas partes adquieren derechos y por lo tanto
hay obligaciones de forma recíproca, así como también sus derechos. También existen contratos gratuitos y contratos onerosos, que es de acuerdo a el tipo de beneficio. Estamos hablando de contratos por el beneficio en esa parte. Los contratos gratuitos es cuando una de las partes obtiene un beneficio sin realizar una contraprestación, como ocurre en la donación, y contratos onerosos cuando ambas partes obtienen beneficios y asumen obligaciones, como sucede en la compraventa. Y finalmente tenemos la clasificación de los contratos por su perfeccionamiento. Según la forma en que se perfeccionan, los contratos pueden ser consensuales cuando basta el consentimiento de las partes y reales cuando además se requiere la entrega de la cosa. Y luego tenemos los contratos solemnes cuando la ley exige cumplir determinadas formalidades para que el contrato sea válido. Esta clasificación facilita la correcta aplicación de las normas jurídicas según el tipo de contrato celebrado. Para comprender mejor esta clasificación, tenemos esta tabla donde nos proporcionan tipos de contratos y clasificación para que podamos hacer un análisis mediante mi explicación. Para comprender mejor esta parte, veamos algunos ejemplos. La donación es un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque quien recibe el bien no debe pagar ninguna contraprestación y esta es una característica fundamental de los contratos gratuitos. La compra-venta es un contrato bilateral y oneroso. Como podemos ver en este tipo de ejemplos, un contrato no solamente puede tener una clasificación, puede tener dos, como en este caso, porque depende de sus características que lo distinguen y forman parte de estos tipos de contratos. La compraventa es un contrato bilateral y oneroso, retomando el ejemplo, ya que el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio convenido. El comodato es un contrato real, porque además del acuerdo de voluntades, requiere la entrega de la cosa prestada para que se perfeccione y entra dentro de los tipos de contratos que los contratos reales se distinguen por su perfeccionamiento. Por último, tenemos este ejemplo de la hipoteca, que es un contrato solemne, ya que la ley exige determinadas formalidades como su otorgamiento mediante escritura pública y su inscripción registral para producir efectos frente a terceros. Como podemos observar, conocer la clasificación de los contratos permite identificar con mayor facilidad las normas aplicables a cada situación jurídica. Hasta este momento hemos estudiado y hemos analizado qué son las obligaciones, cómo nacen, qué es un contrato y cuáles son sus elementos esenciales y su clasificación. Ahora corresponde analizar la función que cumplen los contratos dentro de la sociedad y la estrecha relación que existe entre los contratos y las obligaciones. Para desarrollar este último bloque, cedo la palabra a mi compañero Lester. Buenos días, abogada, y gracias, compañero, por accederme la palabra. Bueno, vengo a hablarles sobre las funciones económicas y sociales de los contratos, una relación entre estos contratos y las obligaciones con las conclusiones. Y que tenemos que entender, para entender los contratos, es que estos tienen dos funciones, una económica y otra social. Estos contratos nacen de los cuales, con sus elementos esenciales, es importante comprenderlos, porque estas instituciones son tan importantes para la misma sociedad. Para esto, los contratos que cumplen las funciones económicas, estos permiten un intercambio de bienes y servicios entre las personas. Gracias a esto es posible comprar una vivienda, alquilar locales comerciales, contratar servicios profesionales, o también podemos adquirir cualquier bien con la seguridad de la que la ley protegerá los derechos de ambas partes. Pero además de las funciones económicas, los contratos están cumpliendo una función social muy importante, donde promueven la confianza entre las personas, fortalecen las relaciones jurídicas y ayudan a prevenir conflictos, ya que estos establecen claramente cuáles son los derechos y obligaciones de contratante. Es decir, que los contratos permiten que las relaciones entre particulares
se desarrollen con orden, seguridad y estabilidad jurídica. Tenemos que los contratos tienen una relación demasiado estrecha que estos con sus obligaciones. El contrato representa el acuerdo de voluntades entre las partes, mientras que las obligaciones constituyen las consecuencias jurídicas que nacen de ese acuerdo. Que puedo decir que el contrato es la causa que da origen a las obligaciones. Podemos tener como ejemplo como una persona está celebrando un contrato de compra-venta. Inmediatamente nacen las obligaciones para ambas partes. El vendedor debe entregar el bien vendido y el comprador debe pagar el precio acordado. Si alguna de estas partes está incumpliendo estas dichas obligaciones, el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos para exigir el cumplimiento, solicitar una resolución de contrato o también puede reclamar la misma indemnización por los daños y perjuicios que esto pudo ocasionar. Esta de relación están demostrando que los contratos y obligaciones son instituciones inseparables dentro del derecho civil, ya que este no se puede comprender plenamente sin estudiar a la otra. Y entre esas conclusiones, puedo afirmar que las obligaciones constituyen el instrumento jurídico que garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos entre las personas. Los contratos están representando la principal fuente de obligaciones porque mediante el acuerdo de voluntades se crean derechos y deberes que producen consecuencias jurídicas reconocidas por la misma ley. Con esta exposición que yo y mis compañeros hicimos, pudimos comprobar que ambas instituciones son fundamentales para el funcionamiento del derecho civil, donde, pues, porque esto están permitiendo que las relaciones patrimoniales se desarrollen con una seguridad y confianza y estabilidad. Conocer estas regulaciones no solo resulta indispensable para todos los profesionales del derecho, sino que también para cualquier ciudadano que celebre los contratos en su vida cotidiana. Y finalmente, yo y mis compañeros esperamos que esta presentación haya permitido comprender la estrecha relación existente entre los contratos y las instituciones que tienen dentro del ordenamiento jurídico hondureño. Y en nombre de todos mis compañeros de todo el grupo, me gustaría agradecerles por su atención. Muchas gracias.